Tenemos al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Julio. Buen día. Saludos para ti y todos los oyentes. Pues quedamos bastante tristes, frustrados al conocer que definitivamente el etiquetado de la ley chatarra por el que se dio esa pelea en el Congreso, pues ya no fue en este gobierno. Ganó la Andy, ¿no? A ver, Julio, yo creo que primero aquí no es que haya ganado nadie. Se cayó. Representante Mauricio Toro, promotor de esta ley de etiquetado, que lo único que buscaba era ilustrar a los padres de familia sobre lo que vienen en los alimentos que compran para sus niños y mejorar sus dietas y luchar contra la obesidad que lleva a enfermedades muy graves. Eso era todo. Y así está en el mundo. Representante Toro, buenos días. Julio, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, un muy feliz día. Mire, a mí me van a demandar por lo que voy a decir, pero yo quisiera conocer su opinión. Este es un triunfo de la Andy. No tengo duda de eso y se lo dije ayer al ministro de Salud en el debate de control político que le hicimos en el Congreso de la República. Yo le decía al ministro, a usted no lo nombró la Andy, a usted lo nombró el presidente de la República, presentar a los colombianos y a las colombinas y no los intereses particulares de un sector de la industria que se ha opuesto y ha torpedeado pues todo el proceso de reglamentación de la ley comida chatarra. ¿Cuál es la explicación que da el ministro mientras que lo recuperamos, que le dio a usted, para que su viceministro aquí en estos micrófonos se haya comprometido en una fecha y ahora pues simplemente ya no será en este gobierno? Pues fueron completamente insatisfactorias las respuestas y justificaciones que dio el ministro de Salud frente a por qué después de casi un año de aprobada la ley no se ha querido reglamentar el etiquetado frontal de advertencia. En primer lugar, el ministerio dice que el problema fue la ley de garantías y eso les impidió contratar un estudio para que se definiera la forma de ese etiquetado. Pero eso es completamente falso porque la ley de garantías empezó casi 7 meses después de aprobado el proyecto de ley, la ley. Entonces me van a decir a mí que fue la ley de garantías cuando efectivamente tuvieron 7 meses para hacerlo. En segundo lugar, el ministro, y me asombró mucho en su intervención, estaba criticando el etiquetado más recomendable, que es el octagonal, y tenía toda la tesis argumentativa que la Andy ha expuesto durante tantos años para tumbar el proyecto de ley y para oponerse a él. La narrativa que tiene el ministro es precisamente la que la industria le ha entregado hace tanto tiempo al Congreso de la República y que no logró surtir efecto para oponerse. Entonces mi preocupación es que se le dio al gobierno y al ministro de Salud un año para reglamentar, no para empezar la reglamentación, y él aceptó ayer que efectivamente no iban a alcanzar y que de pronto en diciembre de este año se iba a tener. Eso es supremamente grave porque es que las leyes del Congreso de la República no son optativas. El gobierno no puede decidir cuáles adopta y cuáles no, sino que son obligatorias. Y en este caso, pues el ministro está sometido seguramente a una irregularidad porque él tenía la obligación de reglamentar el etiquetado antes de esto 1 de agosto, así que es lamentable y sus respuestas pues dejan muchas preocupaciones frente a la salud de los colombianos que están esperando tener un etiquetado claro, frontal, legible y que responda a la mejor evidencia técnica y científica. No, es que haber mencionado la ley de garantías fue el peor error. Si es que la ley de garantías la vulneró el gobierno en complicidad con el Congreso precisamente para el tema electoral. Entonces, sí se le podía, el ministro de Hacienda sí le pudo hacer un atajo a la ley de garantías para mandar plata a los alcaldes y a las regiones para elegir a los senadores y a los representantes. Y ahora le metemos la ley de garantías a la ley chatarra. Ministro, nuevamente estamos con usted. Yo me reitero en mi admiración por el extraordinario manejo que usted le ha dado al tema de la pandemia, pero estoy absolutamente frustrado por la conducta del gobierno con el tema de la ley chatarra. Ministro, ¿por qué la Andy termina ganando este pulso? A ver, en primer lugar, yo te quiero decir, Julio, que aquí no hay ningún ganador todavía. Esto todavía no está definido, la definición no se va a dar, y en el momento en el que el estudio que ya está contratado con la Universidad de Antioquia nos diga cuál es, según la evidencia, como lo pide la ley, porque la ley dice específicamente que se haga según la mejor evidencia
de acuerdo como lo defina el estudio, se adaptará el que sea. Si es octogonal, se adaptará al octogonal. Si es de otra forma, lo que el estudio de la universidad diga, eso es lo que se va a adoptar. Y yo quiero decirle frente al planteamiento que hace el representante que hay una cosa que él dice que no es cierta. En ningún momento, y ustedes pueden revisar mi presentación de ayer, yo en ningún momento me referí ningún concepto negativo frente al etiquetado octogonal. Estas son cosas que se quieren poner ahí simplemente para plantear los argumentos en contra del gobierno, pero jamás, y usted le invito, Julio, que usted revise mi planteamiento precisamente lo que hemos dicho, y yo me he mantenido absolutamente ajeno a cualquier injerencia o intervención frente a esto o a cualquier decisión, precisamente porque en cualquier momento se me puede recusar de que yo tenga una posición tomada. De ninguna manera, será el que el estudio diga. Si el estudio dice ese etiquetado es octogonal, simplemente la regulación se deberá ir en ese sentido. En segundo lugar, yo sí quiero aclararle al país que es que se le ha vendido, y ayer, eso sí, también lo invito a que revise lo que se planteó ayer en la comisión séptima, frente a lo que se le ha vendido al país, de que es que esto se puede regular en 1 o 2 meses. Eso desde el principio es imposible. Una regulación de ese tipo, como lo planteamos ayer y lo explicamos claramente, requiere al menos 24 meses. ¿Por qué razón? En razón a que Colombia, por diferentes tratados internacionales, tiene que hacer consultas internacionales, y por normas nacionales tiene que hacer consultas nacionales. Tiene que hacer estudios de impacto normativo, afortunadamente, Julio, afortunadamente. Nosotros ya habíamos expedido la resolución 810, que tiene ya una forma de etiquetado. Lo que se está planteando en esta nueva ruta es simplemente ajustar la norma que ya fue expedida, lo cual nos evita tener que hacer todas esas consultas y nos lleva a hacer consultas, pero hacerlas de una forma muy abreviada, y nos llevaría a que, de acuerdo al cronograma, alrededor del 7 de diciembre estaría expedida la norma que la ajustada a la resolución 810 con el etiquetado que, según el estudio, quede planteado. Eso no es ningún engaño al país, eso es absolutamente de frente, y los procesos regulatorios, los reglamentos técnicos son reglamentos técnicos que tienen un proceso y que tienen que hacer necesariamente seguirse ese proceso para que las cosas queden firmes. Y también, como aclaré ayer, porque aquí ha habido mucha mala información y muchas verdades a medias, también como aclaré ayer, ni ese ministro jamás, Julio, jamás se ha reunido con la ANDI ni con ningún gremio para hablar de este tema, absolutamente. Que no ha habido ninguna connivencia, sino simplemente un proceso eminentemente técnico que tiene unos procesos que tenemos que necesariamente seguir. Sí, representante Toro, usted no descartó interponer una serie de acciones legales, pero ¿qué salidas le quedan si ya en agosto no se logró ese etiquetado y se acaba el gobierno? Pues es lamentable, y vamos a tener que revisar las salidas legales para poder presionar que antes de que este gobierno salga, que saque el etiquetado. Pues yo quiero decir 2 cosas muy importantes. En primer lugar, 9 meses sin hacer nada el gobierno frente a la reglamentación, y ahora dice que esto no se puede sacar en 2 meses. Pues claro que no se puede sacar en 2 meses, y por eso el Congreso de la República les dio 12 meses, tiempo que además se concertó con el gobierno. Entonces es muy preocupante que ahora diga que no se puede sacar en los 12 meses que el mismo gobierno solicitó de tiempo, y que a un mes de terminar el plazo diga que no lo puede sacar en 2 meses. Pues claro, perdieron casi un año para poderlo hacer. Ahora hay que decir una cosa. El gobierno nacional quiere imponer la resolución 810, que se aprobó 5 días antes de que se aprobara la ley, que contiene el etiquetado que la industria y la ANDI quieren tener, que es el que respalda el ministro de Salud, y eso tengo que decirlo, tan lo respalda que lo incluyó en la resolución 810, y fue y le dijo al Congreso de la República: miren, no tumben ese proyecto de ley, que yo heroicamente ya saqué una resolución que define el etiquetado. Pues ese etiquetado es un etiquetado confuso, que incluso es más nocivo que no tener nada, porque lo que hace es generar tanta confusión que pareciera ser positivo en vez de negativo. Eso es lo que ha intentado hacer el gobierno nacional, y lo que ya los colombianos y las colombianas saben. Los que pierden aquí, el ministro dice: nadie ha ganado.
Claro, es que todos perdimos, porque siguen los jóvenes enfermándose y los colombianos enfermándose a raíz de no poder tener información adecuada precisamente para saber qué se están comiendo y no tener la educación para poder entender esos sellos. Entonces, es supremamente grave y que además el ministro insista en que esto se demora 24 meses cuando es claro que todas las consultas las pudieron haber empezado apenas arrancó el tiempo y las hubieran podido tener como ya lo han hecho Chile, como ya lo hizo Ecuador, como ya lo hizo México, y entonces ahora Colombia va a necesitar 10 años para etiquetar. A mí sí me preocupa muchísimo y yo creo que la sociedad civil va a tener una responsabilidad de hacer las denuncias pertinentes contra el ministro en la Procuraduría y contra el presidente en la Comisión de Acusaciones por no haber respondido a las obligaciones del Congreso, pero al bien superior que es la salud de los colombianos. Y el ministro, cierro con esto, no puede decir que es que él está ajeno a las discusiones que se hicieron por parte de la industria que se opuso tanto a este proyecto. Junto con el Ministerio de Comercio acordaron una resolución que es la que la industria quiere y que es confusa y nociva. Ahí lo tengo que decir. Ministro, Y permítame una cosa, Joana, antes, que es muy grave, muy grave. Esto le va a costar mucha plata a la industria, porque mientras el ministerio insiste en una resolución que tiene un rango inferior a la ley, que fue aprobada antes de la ley, que es ilegítima, esa resolución se la están tratando de meter por los ojos a los empresarios que van a empezar un etiquetado que es contrario a la ley, y esto le va a costar plata, mucha plata a la industria, y van a quebrar a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente por la demora, sino por la confusión, porque cuando salga el estudio, si el estudio es completamente opuesto a esa resolución ilegítima e inconstitucional, entonces, ¿qué le van a decir a la industria? Que metieron millones de dólares esos micro, pequeños y medianos empresarios cuando les van a decir que ahora tienen que cambiar el etiquetado. Eso es irresponsable y eso es injusto para con los pequeños y micros, que además no todos tienen que etiquetar y ellos están poniéndolos a etiquetar a todos. Ministro, si usted como representante precisamente de la salud en Colombia sabía que no se iba a demorar ni 2 ni 12 meses sino 24, porque no desde un principio pidió más plazo y lo deja pues hasta ahora que ya se va a cumplir prácticamente el plazo que les dieron? Y por favor, ¿ustedes qué garantías van a dejar para que en caso de que no se dé la fecha que usted dio el 7 de diciembre, pues esto sí se cumpla en el gobierno entrante? ¿Qué garantías? A ver, primero yo quiero decirle que nosotros, como está expresado en nuestros conceptos, advertimos al Congreso de la República que un proceso de reglamentación no se podía hacer en un año. Eso quedó advertido y quedó claro de nuestra parte. Otra parte es que a veces el Congreso pone plazos de 6 meses o de un año, que son plazos que son más mejor vistos desde el punto de vista de la gente, pero que en realidad cuando se lleva la reglamentación técnica tiene problemas. Quiero decir que la experiencia nuestra, la regulación de grasas trans, el reglamento de grasas trans, por todos los requerimientos de publicación internacional y todo lo demás, se llevó 3 años. Entonces, segundo tema, algo que plantea el representante que no es cierto. La reglamentación de la resolución 810 no es una reglamentación espuria, está vigente y mantiene su vigencia completamente hasta el momento que se expida una nueva resolución que la derogue o hasta el momento que se modifique esa misma resolución. De manera que aquí lo que tenemos es una gran ventaja, porque el hecho de estar la resolución 810 es la que nos permite que esa fecha prevista del 7 de diciembre sea posible y sea factible para hacer la reglamentación. Y frente a tu planteamiento de cómo se garantiza que el próximo gobierno lo haga, pues que ya está la ruta absolutamente trazada, las consultas internacionales van a estar abiertas y hay que tener una tranquilidad. El Ministerio de Salud siempre ha sido un ministerio técnico, siempre ha sido un ministerio técnico. Aquí se han trabajado reglamentaciones que han pasado de un gobierno a otro, que han pasado y que se han efectuado y han sido absolutamente exitosas. Frente al planteamiento de que a la industria va a tener un costo, pues simplemente todavía la obligación no está vigente, estaría vigente a partir del 16 de diciembre, por eso la importancia de tenerla antes. Pero la invitación es a que las empresas no hagan inversiones todavía, sino que esperen simplemente a que surja esta nueva reglamentación, porque claramente lo que surgió aquí es que surgió una nueva ley, una ley que surgió después de que la resolución estaba expedida
y eso nos lleva a un nuevo proceso normativo, de manera que aquí no hay que entrar en ese pánico que se está queriendo vender, de un pánico para la industria, tampoco de ninguna manera, simplemente esperar que el gobierno haga la respectiva reglamentación. Representante, por favor, usted ayer expuso unos puntos también adicionales a lo que ya nos ha comentado, especialmente con el tema de menores de edad también, ¿no? Usted dijo, la gente come lo que se le da la gana, pero tenemos derecho a saber qué es lo que estamos comiendo. Entonces, especialmente con el tema de los niños, también hablamos con Red Papás. ¿Usted qué señalamiento, qué puede decir frente a estas nuevas, precisamente, generaciones para que esto se dé lo más pronto posible? Pues es que es urgente. Hoy tenemos 100.000 personas al año en Colombia que se enferman de enfermedades no transmisibles derivadas de una mala dieta alimenticia. Eso no es cualquier cosa, son muchísimas personas que hoy están en riesgo, que le cuestan al sistema de salud, que genera pobreza en la medida en la que los colombianos tienen que sacar el 30% de sus pocos ingresos para atender problemas de salud que se pudieron haber evitado con una buena dieta alimenticia. Por eso este proyecto tiene dos componentes. Uno, esa ley que le enseña a los colombianos a alimentarse bien en cuanto a porciones, en cuanto a proteínas, carbohidratos y demás. Y en segundo lugar, se les informa adecuadamente para que puedan tomar las mejores decisiones, porque usted no se gana nada enseñándoles, y cuando llega al supermercado encuentra un paquete que dice rico en fibra, alto en vitaminas, tiara fuerte y potente, natural, pues claro, tú caes engañado en ese producto que por detrás lo que tiene es exceso de grasas, azúcares y sodios. Por eso es que le estamos diciendo al ministro que esto no es cualquier cosa, esto es muy, pero muy importante para la salud de los colombianos. Así los jóvenes, los niños, niñas van a poder ir a la tienda del colegio, al supermercado, las familias, y saber qué tantos excesos tiene un comestible y así tomar sus propias decisiones de manera autónoma, pero no engañados, sino con la verdad. Mire, hay un cereal en el mercado colombiano que es mejor que usted le dé de desayuno a su hijo o a su hija 4.5 gaseosas en lugar de ese cereal con una taza de leche, porque ese cereal tiene exceso de grasas, azúcares, sodios, elementos trans, entre otras tantas cosas. Tenemos derecho a saber qué nos estamos comiendo, y el ministro lleva 1 año y medio haciéndole quite a esto, 1 año sin reglamentar, escudado en una cantidad de falacias que me parece supremamente complicado. La resolución 810 es espúrea en parte de su contenido, porque lo que dice la ley es que el etiquetado debe responder a la mayor evidencia técnica y científica, y la 810 no responde a ninguna evidencia técnica y científica, y ya varias entidades internacionales han demostrado cómo ese etiquetado que él propone es completamente insuficiente, confuso y además dañino. Entonces esto es una improvisación e irresponsabilidad con los colombianos y los empresarios. Y en segundo lugar, el ministro dice que están poniendo a la industria a etiquetar cuando su viceministro pone en redes sociales. ¡Qué felicidad! Ya la industria está etiquetando y pone el etiquetado erróneo, pero además con el INVIMA están haciendo cursos de etiquetado, de un etiquetado contrario a la ley, que es el que le sirve a la industria, que es el que propone a la industria, que tiene colores, figuras, nombres, que confuso para la gente, cuando tiene que ser sencillo, octagonal, normalito, para que la gente lo pueda entender. Entonces es lamentable, y cada día que pasa son más y más niños y niñas adquiriendo enfermedades no transmisibles, en parte por una mala dieta alimenticia, y más de 100.000 colombianos enfermándose al año por algo que podríamos reducir, como ya se demostró, lo pudieran hacer muchos países. Y cierro con esto. El ministro ayer estaba contrariando la eficiencia y la eficacia del etiquetado, cuando ya se ha demostrado que en Chile efectivamente cambiaron los hábitos de consumo, y como por eso mismo lo etiquetaron en otros países. Sí, ministro, es que de verdad uno se pone a mirar todo esto y parece que ustedes sí le quisieran hacer conejo a la ley de comida chatarra, porque usted nos dice que nunca se comprometió a que en menos de 1 año entregarían esto, pero su viceministro aquí, en abril, el 12 de abril, nos dijo que sí, que antes de terminar el gobierno íbamos a tener ese etiquetado. Entonces yo no sé si no están hablando entre ustedes en el ministerio, porque una cosa dice su viceministro, otra cosa nos dice usted, y luego ahora usted nos dice que la resolución 810 se tramitó antes de la ley, y no, porque la ley se aprobó el 18 de junio y el presidente de la República citó a socializarla el 24. ¿Por qué, si ya estaba en curso ese proyecto, ustedes no hicieron caso a lo que estaba decidiendo el Congreso de la República? Es que de verdad no se entiende, ministro, y ahora usted no sale con más excusas. La ley fue sancionada el 30 de julio, tiene esa fecha de sanción. Las leyes son legales desde el momento en que se sancionan. Esa es la claridad. Y claramente la resolución 810 es anterior. Segundo lugar,
es posible que el viceministro haya dicho eso que usted plantea. Después hacemos una consulta al Ministerio de Comercio sobre si esto requiere realmente llevarse a una consulta internacional, y el concepto del Ministerio de Comercio es que sí requiere esa consulta internacional. Eso cambia completamente los tiempos, y precisamente por esas razones que venimos avanzando en ese proceso, que es un proceso que nos lleva al 7 de diciembre, que es una fecha posible y factible de hacer. Segundo tema, yo quiero aclarar aquí que no es que el etiquetado frontal es una condición importantísima y estamos de acuerdo, el Ministerio está totalmente de acuerdo en hacerlo, pero el etiquetado frontal no es la única solución para esta situación de obesidad. La verdad, ningún país del mundo, ni siquiera Chile, y pueden revisar ustedes en las diferentes estadísticas internacionales de la OSD y todos los indicadores internacionales, ni siquiera Chile ni ningún otro país del mundo ha podido devolver el tema de obesidad. Decir que con etiquetado vamos a solucionar el problema de obesidad, eso no es cierto. Esto requiere una serie de acciones múltiples, consejería nutricional, requiere acciones en medios de comunicación, requiere unas campañas y una serie de acciones que son múltiples, donde el etiquetado es una de esas acciones, de manera ministro, que no podemos decirle al país que el solo etiquetado nos va a solucionar el problema de la obesidad, nos va a solucionar el problema de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Eso no es decir la verdad. Pero ministro, es un paso adelante. Es decir, simple y llanamente, es que es una acción que es importante, que todos consideramos que es importante, el Ministerio de Salud es el primero en decirlo, pero que es necesario adelantar claramente otro conjunto de acciones para que esto sea realidad. Pero ministro, es un paso adelante. Que el Ministerio de Salud está realmente enfocado en irse contra esto, eso no es cierto. Eso es clarísimo, que el Ministerio ha tenido todas las acciones, pero evidentemente aquí ha habido cosas de fuerza mayor. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido un concepto negativo cuando en el mes de septiembre tratamos de hacer el estudio a través del IETS. Sale el IETS y nos dice que no, sale el comité de contratación del ministerio y dice no se puede hacer porque no sé si todas las demás universidades, es necesario que hay otras universidades que son competentes para hacerlo. Por esa razón nosotros no pudimos hacerlo en su momento. Es que hay unas razones de fuerza mayor que justificaremos ante quien sea necesario. Ministro, pero es un paso adelante, y acá lo que queda claro, o por lo menos lo que está quedando claro, es que se está buscando el etiquetado que más le convenga a la industria y no a los consumidores. Que se está haciendo todo lo posible por disimular el etiquetado, hacer como que se está haciendo el etiquetado, pero haciendo el etiquetado que más le favorece a ellos, que más complica para el consumidor el conocimiento real. En eso se resume en este momento la discusión. Félix, yo tengo que decirte que te agradezco que digas eso, porque me da oportunidad de aclarar que eso no es cierto. Por eso desde el principio de esta entrevista lo he dicho, se contrató el estudio para buscar la mayor evidencia y será el etiquetado que según ese estudio nos diga que tiene la mayor evidencia. Si el estudio dice la mayor evidencia a nivel internacional, como lo pide la ley, porque es que la ley lo pide, la ley no nos dijo haga etiquetado hexagonal, la ley nos dijo busque la mayor evidencia. Si la ley nos dice busque la mayor evidencia de etiquetado octogonal, pues aplicaremos el etiquetado octogonal. Eso es clarísimo.